Bona tarda a tothom. Us vull adreçar unes paraules abans d'iniciar l'acte d'avui per dir-vos que aquest any la Biblioteca celebra el seu 125 aniversari de la seva fundació. I per aquest motiu hem organitzat tot un seguit d'activitats per difondre la biblioteca i donar-la a conèixer entre la gent de la ciutadania i més enllà i difondre també la figura de Rosenda Arús i Arderiu. Aquest calendari que hem organitzat està previst que duri un any sencer i es clourà en el març del 2021. I el doctor Pere Sánchez i Ferrer també hi participa i col·labora en aquests actes. També vull aprofitar per desitjar-vos un feliç solstici i any nou 2021. Un cop dit això, avui el doctor Pere Sánchez i Ferrer ens farà una presentació del llibre Cervantes i la càbala cristiana. Pere Sánchez i Ferrer és doctor en Història Moderna i Contemporània per la Universitat de Barcelona. És membre fundador del Centro de Estudios Históricos de la Maçoneria Espanyola. Ha publicat diverses obres sobre la història de la maçoneria catalana i espanyola, així com un nombre important de treballs sobre aquest tema. El seu interès per aquest tema no es limita únicament a la vessant històrica, sinó també a l'estudi dels seus símbols, de les seves doctrines i de les fonts que les ha inspirat. S'ha consagrat al cultiu de l'hermetisme, de la tradició grecollatina i de la càbala tradicional, publicant molts treballs en revistes especialitzades i particularment en la col·lecció En la Puerta. No vull acabar aquestes paraules sense mencionar les obres seves més destacades. La Logia Lealtat, un exemple de maçoneria catalana 1869-1939, la Maçoneria a Catalunya 1868-1947, la Maçoneria, símbolos, doctrines e història i el Caballero del Oro Fino, càbala i alquímia en el Quijote. Moltes gràcies i dono la paraula al doctor Pere Sánchez i Ferrer. Hola, buen día, buenos días. Estamos en la Biblioteca Arús de la ciudad de Barcelona, una ciudad cervantina. Y ahora tengo en esta ocasión la oportunidad y el honor de presentar un libro sobre Cervantes y la cábala cristiana. Su autor, Carlos del Tilo, Charles Dosborg. Carlos del Tilo fue un referente y un ejemplo para muchos. Para mí en particular, además de amigo e instructor, Carlos del Tilo fue ejemplo de dedicación, de entrega, de pasión por la búsqueda de eso que podemos decir la unidad perdida, que está presente en la obra de Cervantes y en la de los cabalistas. Carlos del Tilo era una persona humilde pero estricta en sus convicciones, en sus principios. Era contundente pero afable, persuasivo, perseverante. Fue un corredor de fondo. Sabía escuchar, sabía aconsejar. Y una cosa muy importante, a mí y a muchos otros nos transmitió el amor, el rigor y la pasión, el entusiasmo por todo lo que hacía. Nos transmitió esa pasión por la búsqueda de lo trascendente, por la búsqueda de esa unidad perdida que esperamos todos reencontrar. Era de natural generoso, no se guardó para sí todo el fruto de su trabajo, sino que lo compartió con sus amigos y allegados. Y además algo importante, lo dio todo gratuitamente, lo cual no suele suceder siempre. Carlos del Tilo era belga de nacimiento, pero en los años 50 se trasladó a vivir aquí en el Montseny, cerca de Barcelona, y se instaló por el consejo de su amigo Louis Catió, el autor del Mensaje Reencontrado, que también estuvo en los años 50, estuvo en el Montseny con otros amigos, y bien allí Carlos del Tilo
pues conoció a la que sería su esposa, Margarita Creus. Vivió en una masía de este lugar hasta que salió de este mundo en 2004. Y, por cierto, que importante también, Carlos del Tilo fue un divulgador del mensaje reencontrado y de la tradición hermética. Publicó, antes que el libro que presento, publicó un primer volumen, un primer libro, que es el libro de Adán, en 2002, y que él estuvo aquí en esta biblioteca presentándolo. Y este es el libro que ahora tengo el honor de presentar, que es Cervantes y la Cábala cristiana. La pasión por Cervantes y el siglo de oro español le vino a Carlos del Tilo por una influencia, una sabia influencia de su hermano, Emmanuel d'Oxford, que desde Bélgica le animó ya en los años 80 a estudiar la tradición hispánica, a estudiar el siglo de oro español, puesto que decía, es que hay de entrada una ventaja importante, y es que no hay que traducir, se puede estudiar, podéis estudiarlo en vuestra lengua original. Y por tanto, esos estudios, los estudios sobre el siglo de oro español y en particular los estudios sobre Cervantes, pueden hacer que de alguna manera se renueve este siglo de oro en las tierras hispánicas. En fin, esto animó a Carlos del Tilo a estudiar y a publicar en la entonces revista La Puerta los primeros trabajos sobre Cervantes y el siglo de oro español. Otros amigos suyos también publicaron ya en los años 80 estos primeros trabajos y a lo largo de varias décadas se plasmó ese conjunto de trabajos en este libro que ahora presento. Vamos a ver el método, si se puede decir, el método que Carlos del Tilo utiliza para componer su trabajo, para su estudio, para su búsqueda, se basa en la tradición hermética, se basa no tanto en los métodos académicos propios del mundo universitario, de la investigación universitaria, como la perspectiva de aquel que ama la luz secreta que están en los textos, como los de los cabalistas cristianos, Cervantes y otros autores. Esto es lo podríamos llamar la exégesis tradicional o la hermenéutica tradicional. Y Carlos del Tilo pues, utiliza esta hermenéutica tradicional y entonces a partir de la cábala hebrea, a partir de la santa mitología, es decir, de la religión griega y de la alquimia, del hermetismo, compondrá sus trabajos, confeccionará ese número importante de trabajos que finalmente acabará siendo publicado como libro, que es el que ahora presento. Esto es el tema central, como ya he dicho. Este es el tema central, la búsqueda de la unidad perdida, puesto que el ser humano es un ser escindido, nos falta una mitad perdida, que debemos reencontrar. Y toda la cábala cristiana, la tradición hermética, así como Cervantes y otros autores, en realidad hablan de una u otra forma, pero hablan siempre del mismo tema, el tema de la búsqueda de esa unidad perdida. ¿Con qué objetivo? Primero, es poner de relieve el sentido profundo, radical de los textos. Esto es importante porque normalmente se hacen muchos estudios históricos o esotéricos, podemos decir así, pero no se usa, no se tiene muy en cuenta la exégesis tradicional, la hermenéutica tradicional. Por tanto, de alguna manera debemos leer
a los cabalistas o a Cervantes como lo haría un lector del siglo XVII o XVI. Un lector versado en la tradición única, de hecho. Y como decía antes, además de ser un divulgador del mensaje reencontrado, Carlos del Tilo usó este libro, lo tuvo como un libro de cabecera que era de alguna manera su guía, puesto que es un libro oracular y sapiencial. Este libro es como una forma, es un instrumento para abrir los demás libros, para descubrir el sentido profundo, sea de las escrituras o en este caso, de los cabalistas o de Cervantes. Porque lo decía y en sus enseñanzas lo repetía, hay un tesoro oculto en las palabras, hay una luz oculta que es de la misma naturaleza que la luz oculta en nosotros, y revelando, en la medida que se revela esa luz en el texto, digamos que actúa esa luz en nosotros. Este método evidentemente no tiene nada de nuevo, puesto que Carlos del Tilo no inventó absolutamente nada, simplemente recuperó, gracias al mensaje reencontrado y a las enseñanzas de su hermano Manuel Dosborn, recuperó una tradición muy olvidada, que es la tradición hermética y la hermenéutica tradicional que la acompaña y que es imprescindible para poder descubrir el sentido primero de los textos. En su estudio de Cervantes, a partir de los años 80, vemos cómo aplica esos métodos y nos dice cosas como, por ejemplo, lo que voy a leer respecto a Dulcinea, a la dama de Cervantes. Leo: la dama es la luz, pero también es el instrumento de la visión. Dante lo dice en cuanto a Beatriz, ya que según el salmista, en tu luz veremos la luz. Pero Cervantes añade que la dama es también el sustento de la vida, es decir, el alimento. Además es el cimiento, la base y el fundamento. Así pues, Dulcinea del Toboso es Helena de Troya. Está en el Toboso del mismo modo que Helena la Bella está encerrada dentro de las murallas de la ciudad de Troya. Dulcinea representa en la obra de Cervantes lo que Helena en la de Homero. Este paralelismo es lo propio de la tradición hermética, de la exégesis tradicional. ¿Qué pone de relieve? Que un texto de hace 10 siglos dice lo mismo que Cervantes o que Pico de la Mirandola o Reuchlin. Están hablando siempre de esos dos que fueron separados con la caída, digamos el exilio en este mundo, y a partir de ese exilio quedaron separados. Y por tanto, el objetivo final de toda la epopeya humana no es otro que recobrar esa unidad perdida. De hecho, en este libro que presento, los diferentes capítulos están hablando siempre de ese mismo tema. Así, por ejemplo, cuando comenta la novela ejemplar de Cervantes, La ilustre Fregona. La ilustre Fregona es ilustre, claro, es ilustre porque es hija de grandes señores, igual que Tomás de Avendaño, con quien se casará finalmente. Siempre son hijos de grandes señores, de reyes, puesto que proceden de una filiación divina y no humana, y esta Fregona es una lavandera que tiene que purificar, que viene a este mundo para lavarnos, para purificarnos. Luego, en otro de los capítulos, vemos cómo en las bodas de Camacho, que es algo que
que se ha vuelto proverbial desde su época ya, en esas bodas de Camacho resulta que en realidad los que se van a unir no es Camacho, sino es él y ella, siempre es igual, Basilio y Quiteria, que también son nombres simbólicos. Están destinados a unirse desde el principio de los tiempos. Ese es el objetivo, digamos, de esta vida, de nuestra vida. O en la última novela de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Segismunda. Los dos protagonistas son hijos de reyes, Segismundo. En fin, siempre están hablando de lo mismo. Aquí Persiles y Segismunda, Avendaño y la ilustre fregona Constanza. Siempre están refiriéndose a esa unidad perdida y al deseo de recomponer esa unidad. Y está en todos los grandes textos, como está igualmente en las Escrituras. En el coloquio de los perros, es otro de los capítulos del libro, son dos perros que tienen el divino don del habla, porque en realidad somos nosotros, que somos como animales que hemos sido humanizados gracias al divino don del habla, es decir, al verbo que está en nosotros latente o manifestado y que es finalmente la divinidad en cada uno de nosotros. Y, en fin, allí estos perros, en fin, hay, bueno, toda la historia de la hechicera, etcétera, pero hay algo que es importante y que se aplica a todos los tiempos. De repente descubren que en este mundo los pastores son los lobos. Y muy a menudo ocurre así, tanto en su época como hoy día. Y luego, en la segunda parte de este libro, Carlos del Tilo pues pone de manifiesto que lo que decía antes, que Cervantes y los cabalistas cristianos, como Agripa y otros, ¿de qué tratan? De esa unidad perdida. Y os voy a leer dos pasajes breves que sirven para ilustrar el contenido del libro que presento. De la incertidumbre, vanidad y abusos de las ciencias, es una obra de Agripa, no traducida al español, publicada en 1530, donde Agripa dice que la única ciencia que merece ser estudiada, porque es una ciencia que se ocupa de la verdad y no de las falacias de este mundo o de las verdades provisionales de este mundo, es la ciencia de Dios. Y en ella dice, y lo reproduce Carlos del Tilo, dice Agripa, que cada vez que pretendéis alcanzar la verdad con el único apoyo de vuestra inteligencia, vais descaminados. Esta ciencia a la que dedicáis lo mejor de vosotros, y de la que estáis tan orgullosos, no es sino una mezcla de lo verdadero y de lo falso. Todas vuestras ciencias, que son el producto de vuestras diligencias racionales, no son nada respecto a la ciencia con mayúscula. Vuestras experiencias y vuestras certidumbres son el reflejo de vuestra ignorancia de la única verdad. En otro de los textos, en este caso es de Paracelso, el Evangelio de un médico errante, también inédito, tratando de la resurrección de los cuerpos, dice: nuestra resurrección es semejante al nacimiento de Sansón. Nacido de una mujer estéril, Sansón no vino a este mundo según el orden natural. Sucede lo mismo con nosotros. De nuestro cuerpo de Adán estéril nacerá un cuerpo nuevo, el cuerpo de la resurrección, y ello por el poder de Dios. Este cuerpo nuevo será maravilloso como lo fue Sansón. Ello sucede porque el cuerpo que poseemos actualmente no sirve para la gloria. En consecuencia, solo resucitarán los hijos de Dios y no los hijos de los hombres. Bien, los textos que he leído son un ejemplo del contenido
contenido general de este libro, que es del todo recomendable, no solo para los estudiosos de Cervantes y de la Cábala, sino para todos aquellos que se interesan por el secreto, por el enigma que hay en cada uno de nosotros y que espera que le prestemos atención, porque es Él quien nos dará la verdadera comprensión de los textos y hará posible, con la ayuda de la divinidad, pues esta unión de las dos partes que fueron separadas. Y, en fin, eso es todo lo que quería decir en mi presentación, y gracias por escucharme.